a las autoridades de la Asociación de Traumatología del Deporte tan cálida invitación para festejar el 35 aniversario de nuestra asociación. Soy el doctor Omar Lencina, clase 56. Me cuesta esto en el computador, no puedo. ¿Por qué hice hincapié en la clase o en la fecha del año de mi nacimiento? Simplemente porque me ha tocado vivir lo que ha sucedido en estos últimos 35 años en cuanto a la patología del menisco de la rodilla en deportistas, y me parece oportuno pensar que los antecedentes de los años que a uno le ha tocado vivir son muy importantes para que uno pueda de alguna manera marcar los hitos que nos tocó vivir a partir de la elección de nuestra especialidad, la traumatología del deporte. Creo que la pregunta nos debería remontar hace 140 años, cuando un cirujano escocés llamado Thomas Annandale hizo por primera vez una reparación meniscal en el año 1883. Él fue el primero que se adelantó a la época porque no conocía todas las circunstancias o todas las investigaciones biológicas, pero él pensó, con su acervo de ser un cirujano ortopedista, de que era posible realizar una cirugía a cielo abierto del menisco y coser una ruptura meniscal en una rodilla de un minero, que tuvo un resultado satisfactorio, fue publicado en una revista inglesa de cirugía, y el caso en la evaluación y en el seguimiento fue interesante, que el paciente estuvo internado 70 días. Posteriormente, él comenzó a pensar en cómo podía mejorar su cirugía y presenta otro caso de una menisectomía parcial, y ahí vemos el dibujo de su trabajo original en que él remedó la idea de la ruptura meniscal como si fuese la lengüeta de una bota, y él hizo simplemente la resección parcial de ese menisco. Por eso me parece que este hito histórico nos mueve a pensar que nosotros nos tocó vivir los últimos 35 años de la patología meniscal, pero la historia del menisco se remonta a varias centurias. Esto es lo que me carga, ¿sabes? La segunda pregunta que me hago y les hago a todos ustedes es: ¿qué le hicimos nosotros al menisco en estos 35 años? Y me parece interesante contarles la anécdota de la famosa meniscoteca de Guillén García de Madrid, que es uno de los cirujanos ortopedistas más afamados, que en la década del 80 comenzó a recolectar todas las menisectomías parciales y totales y las guardaba como recuerdo, y armó su meniscoteca. Y eso era lo que se hacía en la década del 70 y 80, era que ante una ruptura meniscal se realizaba la menisectomía completa, verdaderos menicidios que se hacían en esa época, que tiene la característica de que era lo mejor que se sabía para una rodilla bloqueada de un paciente que tenía dolor. Me parece interesante que nosotros podríamos hacer una idea transversal y trazar una línea desde el comienzo de la década del 70-80 hasta el 2021 y pensar que desde la meniscoteca de Madrid podíamos llegar a Salven a Willy, que sería de alguna manera lo que estamos haciendo actualmente, tratando de todas formas de preservar el tejido meniscal. ¿Qué le hicimos al menisco? Prácticamente le hicimos de todo.
lo dejamos roto adentro de la rodilla, en rupturas pequeñas, en rupturas que tenían una lesión de ligamento cruzado anterior y tenían un desgarro en zona roja, se podían dejar sin tratar o sin suturar, era lo que conocíamos al principio. Hicimos resecciones parciales, hicimos remodelaciones, hicimos electrocauterio y empezamos a atacarlo con toda la parafernalia de suturas que ustedes imaginen. Teníamos flechas, teníamos balas, teníamos anclas, cañones, super suturas y todo lo que ustedes se pueden imaginar para tratar de reparar una lesión meniscal. Muchas de esas suturas y muchos de esos elementos lo tenemos aún, que a medida que va pasando el tiempo se van perfeccionando y son herramientas de uso muy importante, pero lo atacamos al menisco durante muchos años tratando de preservarlo, pero mostrando situaciones quirúrgicas muy agresivas que muchas veces era peor el remedio que la enfermedad. Lógicos de cicatrización en algunas partes del menisco y eso fue lo que motivó de alguna manera los adelantos más importantes en la cirugía del menisco. Creo que si uno debería elegir un slice de lo que es el pensamiento quirúrgico del menisco, el trabajo de la vascularidad del menisco es el hito más importante. ¿Quién fue el pionero de este descubrimiento? Un médico llamado Stefan Arnowski, que comenzó con sus trabajos en el año 1979, posteriormente lo siguió en el año 1980, hizo el patrón de vascularidad del menisco. Stefan Arnowski visitó nuestro país varias veces, fundamentando sus trabajos histológicos y de anatomía vascular del menisco interno. Hizo un descubrimiento muy importante con fijaciones de Spatelhol y tinta china y armó el dibujo más importante de la vitalidad vascular del menisco. Stephen Arnowski, ahí lo vemos en el Salón de la Fama del Colegio Americano de Ortopedia y Traumatología, donde él presentó su trabajo y donde fundamentalmente fue admitido, a pesar de que Stephen es veterinario. Para ir terminando y usando como analogía el libro Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, podemos decir qué pasó con el menisco en estos últimos 35 años y qué sucedió con nuestro conocimiento. Y Carlos Castaneda dice que los 4 enemigos a vencer en el hombre de conocimiento son el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Cuando referimos al primer enemigo, que es el miedo, no podemos dejar de pensar que nosotros, que pasamos de la artrotomía de rodilla a la artroscopía, luchando contra el viejo aforismo que no se puede operar una rodilla por una cerradura, que para operar una rodilla había que abrir la puerta de la casa, a grandes cirujanos, grandes incisiones, y este fue nuestro primer enemigo, el miedo de pasar de un estadio conocido que nos redituaba, que nos iba bien con nuestro conocimiento, pasar a la artroscopía, que era algo totalmente diferente, con mucho instrumental importado y la característica de aprender una cualidad áptica de ubicarse en una tridimensión y poder triangular dentro de la rodilla. Y este miedo sucede como cuando a uno lo persigue un perro y uno le tiene miedo, corre, y en un momento cuanto más corre, más lo corre el perro, pero cuando uno se detiene y lo enfrenta, el perro se detiene y es donde ahí el hombre de conocimiento vence a su primer enemigo, que es el miedo, tratando de enfrentarlo, y fue lo que nos pasó a nosotros, pasar de la artrotomía a la artroscopía
y ahí vencimos a nuestro primer enemigo. Uno puede vencer a su primer enemigo, pero también puede ser vencido por él, y es un cirujano que siempre va a tener miedo, que siempre duda, que siempre piensa que en la cirugía le va a pasar lo peor, sufre y de alguna manera vive la cirugía como algo displacentero y se queda en el estadio del miedo. Pero si el cirujano puede pasar al segundo estadio enfrentándolo y mejorando su conocimiento, pasa al estadio de la claridad. Nuestro estadio de la claridad lo justificamos en la cirugía meniscal cuando supimos hacer artroscopía y cuando apareció la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear iluminó todo nuestro camino y lo que sería asociar la clínica, el interrogatorio, a la imagenología, y ahí mejoramos muchísimo nuestro diagnóstico. De alguna manera, con la resonancia vimos la luz de la caverna de Platón, desde el miedo que habíamos pasado anteriormente de la artrotomía a la artroscopía, y de la oscuridad pasamos a la claridad, y ya vencimos a nuestro segundo enemigo. Pero este segundo enemigo tiene una característica, que uno, si no lo vence, se queda en la egolatría de pensar que si uno no tiene miedo y tiene claridad, ya llegó a ser un gran cirujano en la patología meniscal, y es ahí donde el enemigo lo vence a uno. Por eso, una vez que el cirujano puede de alguna manera vencer a la claridad y aprender, no ser ególatra, tener la humildad del conocimiento y querer seguir progresando en su tarea de conocimiento, es ahí donde uno puede vencer a su segundo enemigo, que es la claridad. Uno esto me falla. Y por último, aparece el gran enemigo, que tiene que ver con la experiencia del cirujano, que es la vejez, y es un enemigo difícil de vencer, porque uno ya no tiene miedo, tiene claridad, tiene poder, pero los años van pasando y de alguna manera el cirujano, para tener mayor experiencia, no remontarnos al famoso dicho que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, sino que la experiencia es de alguna manera el eslabón más importante de esta cadena del conocimiento, porque cuando uno ya tiene experiencia, uno es un hombre de sabiduría, es un hombre de conocimiento, es un hombre que tiene claridad, es un hombre que puede compartir, y la importancia de cómo esta forma de la última etapa del hombre de conocimiento tiene que estar dado por la elasticidad de sus conocimientos, por la flexibilidad, por todo lo que él acepta como nuevo, novedoso, investigando, estudiando, perfeccionándose, y de esta manera puede vencer a su último enemigo, que es la vejez. Y esta es la foto que elegí para mi cierre, para agradecerles y decirles a todos ustedes muchas gracias. Es una foto que nos marcó a todos, es una foto que nos permite saber que estamos todos unidos, todos juntos, una foto donde hay médicos de diferentes generaciones. Es una de las más lindas fotos que yo vi de nuestra Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, y es una foto que yo lamento no estar, pero a mí me gusta verla y me gusta sentirme el fotógrafo, y yo soy quien los está mirando a todos ustedes, y me siento muy orgulloso y muy feliz de pertenecer a este grupo y pertenecer a esta asociación y poder festejar con todos ustedes estos 35 años de nuestra asociación, y para de alguna manera seguir pensando en los próximos 35 años que vienen.